Bueno, entonces, buenas noches, bienvenidos. Hoy, 13 de abril del 2023, tutoría virtual de análisis de inversión y crédito. Vamos entonces a repasar hoy el tema de liquidación de créditos. Para informarles que hacia las 6 de la tarde terminé de revisar los informes del tercer día del concurso de la Bolsa de Valores. Entonces ya los tienen en sus correos y a los equipos que les hice llegar antes del reporte final, archivo ya ajustado, entonces ya saben para que continúen utilizando el archivo que se les envía. Y sobre ese hacen las jugadas del día y las envían solamente por el correo personal de Gmail. Muy bien. Como les escribí ahí en el informe último, en el reporte de ayer, miércoles, que les envié hoy, el día de hoy las jugadas que me envíen, mañana no les envío resultados. O sea, los resultados los conocen aquí hasta el tercer día, hasta el miércoles. No quiere decir que no conozcan los demás, no. Entonces yo reviso los de mañana, pero no les envío resultados. Y si tienen algún error mañana, que espero que no, con los archivos o con lo que enviaron, pues yo les hago el ajuste y les envío al correo, a ese equipo, a ese grupo, a ese CIPAS, el archivo corregido, que es sobre el cual debe seguir utilizándolo ya para el día 5. Si no les llega ningún archivo corregido, quiere decir que quedó bien. Como lo han visto ustedes, los que quedan bien, no les envío ningún archivo corregido, sino ahí está en el reporte ya el saldo que sacaron, la rentabilidad y la nota. Que no tienen multa, quiere decir que no hubo ningún ajuste. Y el último día, el día viernes, con los saldos que les quede bien hechos del día jueves, si hay ajustes, vuelvo y repito, se los envío para que trabajen el día viernes sobre lo que les envíe. Si no les llega nada con el que enviaron el jueves, pueden trabajar el día viernes. Y el día viernes, ¿qué hacen? El último día solamente registran los precios de los saldos que les quedan. Y los saldos, el archivo automáticamente se los pasa. Es decir, lo que ustedes registren de saldos en el cuarto día, o sea, lo de hoy jueves, lo que van a registrar en saldos, él automáticamente esos saldos con esas cantidades las pasa al día siguiente, al día 5, el viernes 14 de abril. Ahí no van a hacer ni compras ni ventas, sino solamente precios. Ese es el saldo final. Le registran el precio del día. Ya saben que si el precio no les aparece, tienen que registrarlo el mismo precio del día anterior, el del día jueves, si el caso no aparece en el reporte de la Bolsa de Valores. Y ya con eso se cierra, entonces yo reviso ese archivo después el viernes y el sábado, Dios mediante, como les dije en el correo, el sábado les estaré ya enviando el reporte final de jueves, viernes y el total. Saben que la nota total es la suma de los 5 días de notas promedio. Lo del lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se suman y se dividen entre 5, un promedio simple, y esa es la nota del concurso final. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, hechas esas aclaraciones del concurso de la Bolsa de Valores, vamos entonces hoy a mirar el tema, como les dije al comienzo, de liquidación de créditos, que es la otra parte de la asignatura, ¿no? Es análisis de inversión y crédito. Entonces ya hicimos el tema de la inversión, que fue lo que están concursando, la bolsa de valores en lo que están invirtiendo. Ahora vamos a mirar el tema de liquidación de créditos. Entonces voy a abrir un archivo en Excel para hacer una liquidación. Voy a abrir por aquí un archivo en Excel. Listo. Ya les comparto la pantalla para que lo tengan ustedes ahí. Compartir pantalla. Ok, ahí está la pantalla compartida. Muy bien, entonces, en este archivo, un archivo en Excel,
Vamos a trabajar, voy a darle aquí a toda la hoja que me la formateé con pesos. Moneda y con pesos. Ahí está. Sin decimales, no lo necesitamos en decimales. Listo. Muy bien. Ya les amplío para que ustedes lo vean bien. Ahí estamos. Y este es el producto 3 que van a hacer. El producto 2 era el concurso. El producto 1 que no les he revisado, que son las políticas económicas que ya enviaron, ¿no? El foro que ya les revisé. Falta revisarle lo de las políticas, el concurso que ya lo estamos terminando y viene este producto 3. Entonces aquí vamos a hacer 3 hojitas para liquidar crédito. Entonces voy a hacer aquí una hoja, hoja 1, crédito sobre saldos. La hoja 2, crédito cuota fija. Y la hoja o pestaña 3, lícimo financiero. Entonces vamos a hacer esas 3 liquidaciones. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a tomar un valor de un crédito, un plazo, unas tasas de interés y hacer la liquidación y el detalle de cómo se liquida un crédito, ¿ok? Entonces, valor del crédito. Valor del crédito. Vamos a dar una cifra. No, poco más. 340 millones. 340 millones. Y ese crédito lo vamos a liquidar a un plazo en años, 5 años. Pueden ser más, pueden ser menos, no importa. Este 5 pues no va en pesos, 5 años. Periodo de gracia, ya les explico esto. Lo vamos a hacer 0, sin periodo de gracia, años. El periodo de gracia, ¿qué es? Este famoso periodo de gracia se dan pocos casos, pero algunas oportunidades se hacen créditos bajo esta modalidad. Un periodo de gracia es cuando un crédito se obtiene con un tiempo, es un tiempo corto, 6 meses normalmente, o un año, a veces 2, pero casos muy excepcionales, en que no se le paga capital al crédito. Perdón, sí, no se le abona capital, solo se pagan intereses. Se pagan intereses, pero no el valor del capital. Entonces el valor de la cuota se reduce bastante porque ahí no va abono a capital. Se sigue debiendo lo mismo y solamente se pagan intereses. Los periodos de gracia funcionan para negocios o para actividades o para empresas en periodos que están improductivos. Cuando el negocio todavía no ha empezado a operar, no ha empezado a funcionar, eso se denominan periodos de gracia. Y se les otorga a empresas o negocios o actividades que demuestren que son periodos realmente que los necesitan. O sea, esos no se otorgan tan sencilla o tan fácilmente. Primero, los debe pedir el cliente y segundo, pues la entidad financiera los analiza y los estudia y que sean coherentes con la actividad. Diferente el periodo de gracia al periodo muerto. Un periodo muerto es diferente. Un periodo muerto es cuando durante ese tiempo, 6 meses, un año, año y medio, 2 años del crédito al comenzar, no se les paga ni capital ni intereses. Ese se denomina muerto. Ahí no hay ningún pago. Gracia, vuelvo y repito, se pagan intereses del crédito. No se le paga capital. Ya lo vamos a mirar. Y muerto no se paga ninguna de las dos cosas, ni intereses ni capital. Los periodos muertos se utilizan para proyectos en etapas improductivas. ¿Como cuáles? Un ejemplo, la siembra de palma de aceite.
La palma es una siembra que se realiza y solo por allá a los 3 años y medio o 4 años es que empieza a dar fruto, la palma, ¿no es cierto? Entonces son 3 años y medio o 4 años totalmente improductivos. No hay ventas, no hay ingresos. Entonces, en esos casos, a través de créditos de la línea Finagro, sobre todo para ese cultivo, por ejemplo, se otorgan periodos muertos. Entonces se les da la plata para que hagan la siembra, para que hagan el cultivo, el semillero, lo vayan, lo vayan cuidando con abono, fertilizante, fungicidas, etcétera, el personal, bueno, todo lo que haya que hacer, el arriendo de la finca o el mantenimiento de la plantación, y todo eso son periodos, todo eso es un periodo improductivo. Entonces, durante ese tiempo no hay pago ni de capital ni de intereses. No quiere decir que esos años se los regalen, obviamente no. Simplemente que durante ese tiempo no se pagan. Y luego cuando ya el negocio empiece a generar ingresos, periodos productivos, entonces todo eso que dejó de pagar durante 1, 2, 3 años, los que pidan, los que sean, los que se necesiten, se los llevan a valor allá de esa fecha, se los actualizan y a partir de ahí empieza a pagar, pero ya a otro precio. Es decir, me prestaron 100 pesos, pues para 3 años posteriores ya no le debe a la entidad financiera 100, porque han corrido 3 años, entonces le van a actualizar a la tasa de interés y deberá o tendrá un valor de deuda superior, no los 100, sino una cifra superior, actualizado. Y sobre ese nuevo valor empieza a hacer los pagos. Eso se denominan periodos muertos. Periodos de gracia no se actualizan porque está pagando los intereses, simplemente no está pagando es el capital. Ahorita miramos con un ejercicio cómo sería. Y la tasa de interés. Normalmente en créditos a empresas se acostumbra la tasa DTF o la tasa de referencia del Banco República. ¿Cómo se llama esa tasa? Bueno, IBR. IBR, correcto, índice de Banco República, correcto, índice del Banco República. IBR o DTF o TCC, muy poco se utiliza la TCC, pero también se puede usar más unos puntos. ¿Por qué se acostumbra para las empresas utilizar esas tasas? Porque son tasas que van cambiando. La DTF va cambiando cada semana, lo mismo la TCC, cada semana cambian. Y la IBR también, el Banco de la República, la va fijando semanal, quincenal, la va modificando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el crédito siempre va a estar actualizado a las condiciones del mercado. Tasas altas, entonces, con la tasa que se planteó, que se contrató. Tasas bajas, entonces también la tasa va bajando o va subiendo de acuerdo con el mercado. Esas son tasas variables que se utilizan sobre todo para créditos a largo plazo. Imagínense ustedes un crédito a 20 años, a 15 años, con una tasa la misma, pues no tendría sentido para una empresa porque esa tasa de un periodo a otro ya cambian. Entonces tendría que estarle actualizando o pidiendo que le actualizaran la empresa, ¿no? Cuando le conviene. No. Para nosotros, personas naturales, no es conveniente esas tasas. A nosotros no nos hacen los préstamos con DTF ni con VR. Bueno, con VR, algunos créditos que se toman con VR, que es unidad de valor real, para créditos de vivienda o leasing en algunos casos. Pero normalmente uno los créditos los toma con tasa fija, no con DTF, ni con TCC, ni con IBR, sino el 10%, el 15%, el 18%, el 14%, el 20%, lo que sea, la tasa, una tasa fija. ¿Por qué? Pues porque nosotros, personas naturales, no somos empresa, dependemos de un sueldo en la gran mayoría, somos empleados. Entonces nuestro sueldo, sí, cambia de un año a otro, pero nuestro sueldo no es como la tasa, que esté cambiando en un año varias veces, ¿no? El sueldo es el mismo durante un año. Entonces, por eso a uno como persona natural no es conveniente ni es recomendable hacer créditos bajo esa modalidad, ¿no? Ni con DTF, ni con TCC. En algunos casos VR lo utilizan algunas empresas, algunas personas
para el de leasing, ¿no? Leasing de vivienda, leasing habitacional, que se utiliza sobre todo el de la VR para créditos de vivienda de interés social principalmente. Bueno, pero lo demás es con tasa fija. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo con tasa fija, no vamos a hacerlo, si hay que hacerlo con DTF o con TCC, hay que hacer toda un traslape de las tasas a una modalidad. Yo ahorita les digo cómo se hace, pero para el ejercicio que ustedes van a aplicar, quiero que lo apliquemos con una tasa fija, a ver qué pasa, para que lo tengamos ahí por lo menos claro. Entonces voy a utilizar una tasa de interés, ya las tasas han venido subiendo, ustedes saben, este año han venido bastante altas. Yo voy a utilizar una tasa ¿de qué depende la tasa en la entidad financiera? De muchos factores. ¿Cuáles factores intervienen para definir la tasa de interés? Las condiciones del mercado. Actualmente las condiciones en el mercado son de tasas altas. ¿Por qué? Porque hay una inflación alta, primer elemento. La inflación de nuestro país, en este momento estamos por encima del 13%, 13, casi 20 y pico por ciento efectivo anual. Entonces la tasa de interés de referencia tiene que ser por lo menos superior a ese 13. O si no, no tendría sentido tener un ahorro, tal vez esto lo hablamos en alguna oportunidad, tener un ahorro que le paguen o que le reconozcan menos del 13%, por ejemplo, en un CDT. Entonces, si me reconocen el 13% y la inflación es del 13%, pues estoy apenas a la par. Me tienen que reconocer una tasa superior al 13% para que tenga un rendimiento real, ¿no? Superior. Eso ya lo comentamos en alguna oportunidad. Entonces, lo mismo, esa es la tasa de captación, la que paga el banco por un CDT, por el ahorro. Lo mismo la que presta, la que coloca. Entonces, la que va a prestar, si voy a pagar el 13 o más del 13, el 14, no puedo cobrar en un crédito el 14. Lo mismo que cobro es lo mismo que le pago a un ahorrador, no, porque no tendría rendimiento. Entonces, le va a cobrar, la va a colocar a una tasa superior a la que capta, a la que le paga a quien lleva los recursos para un ahorro. Entonces, si le paga un ahorrador, por ejemplo, al 13.50, un ejemplo, 13.50 efectivo anual por un CDT a un año, un ejemplo, para que le rinda un poquito por encima de la inflación, 13.50, no va a prestar los recursos al 13.50, lo va a prestar al 15, al 18, al 20, por encima, para ganarse ese spread, ese diferencial, ese margen de intermediación. Esa es la labor de la intermediación financiera. ¿Y de qué más depende? De las líneas de crédito. No es lo mismo el crédito para Ecopetrol que para una empresa de calzado aquí de Bucaramanga, pequeña o mediana, o que para un crédito para Luis Eduardo Suárez. Las tasas le cambian. Un crédito a un cliente como Ecopetrol será un cliente de tipo corporativo, en unas condiciones muy favorables, diferente a las de la empresa de calzado mediana y diferentes a las de Luis Eduardo, porque somos clientes totalmente distintos. Y se mira mucho en las entidades financieras la famosa reciprocidad. ¿Y qué es la reciprocidad? Es si ese cliente que va a pedir el préstamo, qué antigüedad tiene con la entidad financiera, qué servicios utiliza, qué movimiento genera, qué saldos tiene en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro, en fiducias, etcétera. Entonces, cuanto más movimiento, mejor relación comercial con la entidad, pues la tasa de interés para ese cliente es mucho más favorable que para una persona que nunca va por allá, nunca aparece y llega de un momento a otro, abre una cuenta que le den un crédito, pues obviamente las condiciones son muy diferentes. Entonces, dependiendo de la inflación del país, de las condiciones del mercado, del tipo de cliente y del crédito. ¿Crédito por cuánto valor? No es lo mismo un crédito este que estamos haciendo, 340 millones, que un crédito de 5.000 millones de pesos para una empresa. Son totalmente distintos. Y el plazo, ¿a qué plazo lo está solicitando? No es lo mismo pedir un crédito a un plazo de 2 años que un plazo de 10, 12, 15, de 8. Entonces, todas esas son condiciones que en las entidades financieras se analizan para finalmente dictaminar la tasa de interés. Y cada entidad tiene sus tasas.
Hay un límite, claro que sí, que es el que vigila la Superintendencia Financiera, que es la famosa usura. ¿Y la usura qué es? Que no pueden cobrar más de 2 veces el interés comercial, el interés corriente. Entonces, la tasa, la Superintendencia Financiera establece cuánto es la tasa corriente cada periodo y ese valor multiplicado por 2, ese es el límite máximo al que le pueden prestar a una persona para que no se considere usura. Entonces, desde ahí, desde un interés corriente hasta 2 veces eso, ahí hay cualquier cantidad de tasas de interés y el banco se mueve o la entidad financiera se mueve en ese rango y de acuerdo con esas condiciones que comentamos, autoriza o hace el préstamo. Bueno, vamos a suponer aquí una tasa de interés para este crédito. 340 millones, 5 años, y es una empresa, una persona de no muy buena relación comercial con esa entidad, entonces le va a salir este crédito, supongamos, al 18,45%. EA. ¿Qué quiere decir EA? Efectiva anual. Efectiva anual. Efectivo anual, muy bien, efectivo anual, eso es, muy bien, efectivo anual. Entonces aquí vamos a colocarle en porcentaje porque toda la hoja la puse en pesos, 18 siempre con 2 decimales, 45. Muy bien. Entonces ya con estos datos hacemos la liquidación del crédito. Ah, y la forma de pago, M.B. ¿Qué significará M.B? Mes vencido. Mes vencido, muy bien, Elke. Normalmente en tasas de interés, ustedes ya conocieron en matemáticas financieras y bueno, las personas que trabajan en entidad financiera, cuando es vencido no se acostumbra a utilizar la V, sino mes. Uno dice mensual, ya M. ¿Cómo sabe si es vencido o anticipado? Ese es vencido. T, trimestral. ¿Cómo sabe si es vencido o anticipado? Es vencido. Los que son vencidos no se acostumbra a colocarles MB ni TB, mientras que los que son anticipados si se van MA, anticipado, TA, anticipado. Esa es la gran diferencia. Entonces, el que lleva la A sabe uno que es anticipado y el que no lleva nada, M, T, B, S, semestral, C, cuatrimestral, B, bimestral, A, anual, y no lleva ninguna ni V pequeña o V ni nada, se entiende que es vencido. Forma de pago, mes vencido. Entonces aquí vamos a hacer la tablita de meses, saldo de capital, saldo de K. La K significa capital. K, capital. Saldo de K, abono a K, abono a capital, intereses y valor de cuota. No vamos a liquidar seguro, que faltaría incluirle el seguro, pero el seguro va a depender si es una persona natural, la edad de la persona y qué tipo de seguro es, si está asegurando, si es un crédito de vivienda, de vehículo, de libre inversión. Entonces hay diferentes formas y cada entidad financiera maneja sus propias tarifas de seguros. Ese es otro tema bien interesante. A veces uno se va también a mirar las tasas, obvio, comparar las tasas de una entidad con otra, cuál es mejor. Se pueden comparar siempre que las tengamos en efectivo anual con las mismas condiciones, ¿no? Un mismo valor, un mismo plazo. ¿Cuánto sería la tasa efectiva anual? Se pueden comparar de una entidad financiera a otra y establecer cuál es mejor. Pero también el seguro. ¿Cuánto me vale el seguro? El seguro cada entidad lo maneja de manera diferente. Más que por el criterio es por las compañías de seguro con las que están aliados. Entonces, hay seguros en entidades financieras que son más costosos y otros son más económicos, siendo el mismo crédito, siendo el mismo plazo, siendo diferente la tasa de interés, siendo la misma persona, el mismo bien a asegurar o las mismas personas, la misma edad, las pólizas y el tema de los seguros cambia mucho de una entidad financiera. No digo mucho, mucho, porque no es que sea una cifra muy representativa, pero de todas maneras eso de manera mensual siempre interviene, ¿no? Para cuando ustedes lo saquen, también pregunten cuánto les queda
aproximadamente ese cobro del seguro, que no es lo mismo para todas las entidades financieras, lo manejan de manera diferente de acuerdo con el aliado que tengan en la compañía de seguros. Bueno, entonces vamos a liquidar este crédito así. Bien, lo primero es que tenemos que trasladar esta tasa, que nos la dieron efectiva anual, a una tasa mensual. A ver si alguien se acuerda cómo pasar de efectivo anual a mensual. Si ya vieron matemáticas financieras. Hace rato, creo yo, porque eso fue en el ciclo tecnológico, ¿no es cierto? Esa es una asignatura por allá del tercer semestre, me parece. Bueno, ¿no se acuerdan cómo pasar de efectivo anual a mensual? Entonces, esto no es que se divide entre 12 y ya, no se puede así. Entonces, hay dos formas, yo les voy a enseñar las dos. Cuando es con Excel o cuando es de manera fórmula, manualito. Cuando es en Excel, entonces simplemente le dicen igual y escribimos tasa punto nominal. Ahí está la seña, tasa punto nominal. Y tasa nominal, le damos a tasa nominal, abrimos paréntesis. ¿Ok? Igual, tasa punto nominal, paréntesis. Pueden escribir la palabra tasa nominal en mayúscula, en minúscula, no importa, siempre el igual, sin espacio, todo seguido, tasa punto nominal, paréntesis. Y ahí les va pidiendo, vean. Ahí les dice, ahí está aquí el reporte, y les dice ahí en color azul qué es lo primero que les pide. No sé si alcanzan a leer aquí la flechita. ¿Qué está Sí, pidiendo señor. ahí? ¿Qué está pidiendo? Tasa efectiva. La tasa Tasa efectiva. efectiva, profe. Ok, entonces aquí la tasa efectiva no es escribir aquí en Excel, acuérdense en Excel. En Excel no es decir 18,45%. Ahí están haciendo mal uso, re mal uso del Excel, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿Sí saben o no saben? Ahí sí no se escribe. ¿Por qué sí o por qué no? ¿No? Excel, no, esto no. Aunque no es que esté mal, está correcto, pero esa no es la forma de usar el Excel. Si nos pide la tasa efectiva y la tenemos aquí escrita con el porcentaje en un valor, pues tomamos la celda. Cogemos esa aquí, la celda B5. Sabemos que ahí está. Para que cuando yo cambie aquí la celda, esta cambie la tasa de interés por otra, él automáticamente siempre la va a tomar y la va a recalcular. Porque si la escribimos ahí en la fórmula, nos toca estarla escribiendo cada vez en la fórmula. No, solo la escribimos en el tipo de crédito y en la modalidad y en la tasa que vamos a pagar. Muy bien. Después de tasa efectiva, punto y coma, punto y coma. No sé si alcanzan a leer. ¿Qué sigue? Número de Periodo de año. número de Número, periodos de año. número periodos por año. ¿Cuántos vamos a escribir ahí? ¿Cuántos? 5. 12. 12. ¿Por qué 12, Elkin? El año. 12 meses, porque vamos a 12 liquidar meses. mensual. Vamos a liquidar mensual, entonces son 12 meses del año. Si fuésemos a liquidar bimestral, ¿cuántos utilizamos? 6. 6. Trimestral, 4. 4. Uno dice, pero trimestres son 3 meses. No, no es cuántos meses tenga un trimestre, no, es cuántas veces en el año. Por eso dice número de periodos por año. ¿Cuántas veces en el año hay? ¿Cuántos meses hay en el año? 12. ¿Cuántos bimestres hay en el año? 6. ¿Cuántos trimestres hay en el año? 4. ¿Cuántos semestres hay en el año? 2. Entonces, si es semestral 2, si es trimestral 4, si es bimestral 6, si es cuatrimestral 3, si es mensual 12, si es quincenal 24, etc.
Pero para utilizar el Excel, vamos a escribir aquí esos 12, aquí esta celda, que no la tengo escrita, aquí, en la C6, como dijimos mensual. Entonces aquí vamos a colocarle que son 12 meses, para que nos quede ahí automático. Aquí no nos va a dar error porque no tenemos todavía nada ahí escrito. Y cerramos paréntesis. Con eso calculamos la tasa del año. Ahí nos va a dar la tasa anual, tasa nominal anual. Como la necesitamos mensual, bueno, entonces ya miramos. Entonces vamos a hacerlo. Ahí nos da error porque aquí no hemos escrito el número 12, que son los 12 meses del año. Entonces 12, el número 12 lo dejamos como número. Y aquí el resultado, no que sea en pesos, sino en porcentaje. Y no nos sirve así 17, ¿no? Siempre dos decimales. Entonces le ponemos aquí la flechita y no es 17, es 17,05. Quiere decir que el 18,45 efectivo anual equivale al 17,05 nominal. Entonces esta es una tasa nominal anual por mes vencido. Es anual que se va a pagar cada mes y es vencida. Si fuese anticipada, ya no nos sirve esta función de Excel. Excel no trae para funciones anticipadas. Toca trasladarla a vencida y luego de vencida llevarla anticipada, si la hubiésemos necesitado anticipada. Bueno, entonces aquí estamos anual, pero para liquidar el crédito necesitamos es la tasa del mes. Aquí está la tasa del año anual. El 18,45 se convierte en el 17,05. Entonces, para calcular la tasa del mes y poderla utilizar de manera redonda, es decir, no con tantos decimales, vamos a utilizar primero la función redondear. Entonces le decimos igual, redondear, paréntesis, tomamos la tasa que acabamos de calcular, la anual, esa nominal, sí la podemos dividir entre los 12 meses, no la efectiva. La efectiva no se puede dividir ni multiplicar por nada. Se convierte en esta nominal que ya le hicimos con la función Excel. La convertimos a nominal. Como es anual, la dividimos entre 12 para que ahí nos quede mensual. Y le decimos punto y coma porque estamos en redondeo. ¿Y cuántos decimales necesitamos redondear? 4, no 2, 4. Perdón, porque el resultado es un porcentaje. Cuando los resultados son pesos, dice uno redondíemelo a 0, que no me queden decimales. Cuando el resultado es en porcentaje, aquí está la función, número de decimales es 4 para que tome 4 decimales en porcentaje. Es decir, por ejemplo, que esta tasa va a dar por ahí 1,45. Entonces no da 1,452884, sino 1,45. Vamos a mirar cuánto nos da. Y cerramos paréntesis. Entonces, con la función redondear, lo que hacemos es reducirle los decimales y no dejarle ahí todos los decimales para cuando se aplique el interés al crédito. Lo volvemos porcentaje y siempre con decimales. 1 y 2. Ah, bueno, era 1,42. Mire, si le doy más decimales, ¿qué va a pasar? 0, 0, 0, 0. Ya quedó en ceros. Después del cuarto decimal. ¿Y por qué dijimos que 4 decimales cuando le dimos redondear? Porque como el término porcentaje, este 1,42 es como si lo hubiésemos escrito así, 0,0142. Así, el número, porque como es un término porcentual, entonces se queda escrito de esta manera, así. Y ahí están los 4 decimales, vea, 1, 2, 3, 4 decimales. Después de la coma, por eso le dijimos utilíceme 4. Si le hubiese dicho 2, mire, si vamos a cambiarle aquí a 2 decimales, no nos aparece sino 1% y el resto lo deja en ceros o en 2. Mire, 1. Y 1 no es cierto. Lo volvió, le quitó 2 decimales, es decir, cogió el 0 y el 1. Los demás quedaron ya redondeados. ¿Ven? Entonces, por eso, cuando es un término porcentual, el redondeo se utiliza con 4
para que realmente nos queden dos porcentual, que son 4 decimales, y los demás quedan en ceros. Ustedes lo ensayan, que cuando leen la flechita les aparezca 0, 0, 0, 0 de ahí en adelante. Después de la coma les aparece 2, siempre les aparece 2 numeritos, el 42 en este ejercicio. Y después de ese 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quedó redondeado a 4 decimales, 4 decimales en esta forma y 2 decimales en la cifra porcentual. Listo. Entonces este 1,42% es la tasa MB, mes vencido. Muy bien. Entonces ya convertimos primero la tasa que nos dieron en el banco efectiva anual a la mensual. Esta es mediante la aplicación de las funciones en Excel, funciones financieras. Pero si lo queremos hacer por fórmula, entonces la fórmula para mes vencido o para cualquier tasa, la tasa nominal es igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre el número de periodos, 1 sobre n, y por n. Esa es la fórmula para calcular. Si no hubiésemos tenido esta función en Excel, nos tocaría aplicar esta tasa. Por ejemplo, cuando tengamos una calculadora, no el Excel, pues no tenemos la función en Excel, a no ser que sea una calculadora financiera que las trae. Pero si es una calculadora normal, entonces nos toca hacer esta operación que está aquí. Vamos a hacerla acá. Igual, paréntesis, 1 más la tasa efectiva, paréntesis, elevado, paréntesis, 1 sobre el número de periodos, o sea, los 12 meses. 12 meses. 1 sobre 12. Y eso multiplicado por n, por 12. Y ahí nos va a dar esta misma, 1705. Estoy utilizando la fórmula que está ahí. El n va a cambiar dependiendo de la modalidad de pago, ya lo dijimos. Si es semestral, bimestral, cuatrimestral, trimestral, ese número de periodos por año cambia. Y ahí ya nos da la tasa. ¿Qué pasó? Ah, me embarré. Menos 1, tal vez, espérenme a ver, pero ya les corrijo. Siempre se le olvidan a uno de pronto las fórmulas así de memoria. Ahora sí, ya les corrijo, sí. 1705, lo ponemos en porcentaje. Entonces, ¿qué pasó aquí? Me faltó aquí en la fórmula la mitad. Me faltó restar el 1. Esto va así. Todo esto elevado a la 1 sobre n y aquí al final, menos 1 y ahora sí todo por n. Esa es la fórmula. 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre n. Y eso va menos 1 y todo eso por n. Entonces aquí en la fórmula, 1 más la efectiva anual elevado a la 1 sobre 12 menos 1, ahí se encerró paréntesis, se abrieron al comienzo 2. Entonces al comienzo abrimos estos 2. Y después del menos 1 cerramos el otro. Y al final menos 1, después del menos 1 cerramos paréntesis y por el número de periodos, por n. Y aquí nos da exactamente la misma nominal anual por mes vencido. Entonces, en el ejercicio necesito que lo hagan por las dos formas. Lo hagan ¿por la qué? Por la función en Excel y lo comprueben con la fórmula para que les coincida. ¿Listo? Ustedes lo ven que le está coincidiendo. Vamos a hacer la liquidación porque
Nos quedamos ya solamente aquí en esto. Listo, entonces ya tenemos nuestra tasa. 1,42, las condiciones. Los meses, entonces vamos a liquidar aquí el crédito. Vamos a hacer esta tabla. Los meses siempre empezamos 0, 1. ¿Cuántos meses necesitamos? 12. No, señora. Ah, bueno, se empieza como en el mes en el que estamos, ¿no? ¿Abril? No importa, pero ¿cuántos meses necesitamos para liquidar este crédito? No importa el abril, mayo, no importa la fecha. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos? 60. 60 meses, Elkin. ¿Por qué 60? Está el plazo a 5 años. Porque el plazo son 5 años. Y 5 años mensual, 12 meses por cada año, son 60 meses. Vamos a convertir esto, vamos a ponerlo aquí, no en moneda, obviamente esto es un número, pero que no nos quede así con decimales y vamos a centrarlo acá. Y esto lo llevamos entonces hasta 60. 0, 1. Ahí señalando esos dos, aquí ya podemos ir llevándolo hasta que nos aparezca aquí el número 60. Ahí está. Me pasé. Uy, 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 se me fue. Se me fue la mano. Borremos aquí todo esto. Hasta el mes 60. Muy bien. Listo. Entonces todo esto ya lo podemos encerrar aquí en los cuadritos para poder hacer la liquidación. Y lo encerramos aquí en cuadrículas. Listo. Entonces para liquidar un crédito sobre saldos de capital, tomamos en el mes 0, cuando nos dieron el crédito, el día, aquí nos dieron la plata, igual, todo en Excel, ¿no? Igual al valor del crédito, 340 millones. En 0, en el mes 0, no hay ningún abono a capital, no hay intereses. Luego el valor de la cuota, que es la suma de los dos, capital más intereses, no hay. ¿Cuándo hay un valor aquí y aquí? Cuando el crédito es anticipado. Si la modalidad de pago es anticipada, quiere decir que a usted no le entregan los 340 millones de este ejercicio. Le van a entregar 340 millones menos la primera cuota. Dice uno, pero ¿qué es un maluco, no? Porque yo necesito son 340, no. Incluso la tasa es mejor porque usted la está pagando anticipada. Entonces, este 18.45 efectivo anual para una tasa anticipada no va a ser de 1.42, es más barata. Voy a calculársela aquí para que la vean. ¿Cuánto sería si es anticipada? Esto sobre 1 más esto. Aquí una aproximación para que ustedes lo vean. Si es anticipada sería 1.40. Es una tasa más bajita porque usted está pagando antes. Si es vencida, pues paga un poquito más. Y esa es la gran diferencia. Al final eso suma, ¿no? Todos esos valores. Bueno, entonces para que veamos la diferencia. Y ahí le liquidarían aquí los intereses y el capital del primer mes. Pero también no va a terminar en el mes 60. Va a terminar un mes antes, porque ya aquí es como el primer mes. El mes hoy ya es el primero. Entonces no termina en 60, sino termina en el mes 59. ¿Ven? Bueno, estamos vencidos. ¿Qué se hace en la modalidad vencida? Lo primero que se calcula es el abono a capital. ¿Cuánto le va a abonar a capital por la modalidad crédito sobre saldos? Y el valor del abono va a ser los 340 millones que nos prestaron divididos entre el plazo del crédito, 5 años, pero de manera mensual. O sea, dividido, por eso abrí paréntesis, dividido paréntesis 5 por 12, para que nos dé 5 por 12, 60. O sea, que divida el valor del crédito en 60 pagos.
60 meses. El capital, estamos hablando del capital. Y ahí nos da el valor de capital. Y este valor de capital se repite en todos los meses. Todos los meses es el mismo. 5.667.000. ¿Y qué nos queda de saldo? Entonces el saldo va a ser igual al valor que nos prestaron en el mes 1, ¿no? Estoy en el mes 1, vencido. Igual. Cuando pague la primera cuota aquí, que va a pagar la primera cuota dentro de un mes, si por ejemplo esto hubiese sido abril 13, hoy, aquí sería el 13 de mayo. Cuando pague la primera cuota, entonces ya le debe al banco o a la entidad financiera 340 de capital menos 5 que le abonó a capital. Le debe 334. Y así sucesivamente. El segundo mes, en junio 13 del 2023, le debe 334 menos lo que le pagó aquí de capital. O sea, el saldo del mes anterior, ven, el mes anterior, menos el capital de ese mismo periodo, lo que le abonó. Y cada vez se le va disminuyendo el saldo, hasta que llega en el último mes, ahí se va disminuyendo, último mes, saldo de capital, 0. Es decir, en la cuota número 59 le debía al banco 5.666.667. Y eso es lo que le abona en la cuota 60. 5 millones, entonces queda con 0. Eso es lo primero. Y los intereses, entonces, se van liquidando sobre los saldos. Como el saldo se está disminuyendo, pues los intereses se van disminuyendo. Lo que queda fijo aquí es el valor del capital. ¿Y cuánto paga de intereses? Entonces va a ser, en el primer mes, ¿cuánto va a pagar? No sobre 334. Eso es lo que queda viendo al final, después de que pague. Los primeros intereses, pues se los van a cobrar sobre lo que le prestaron. ¿Cuánto le prestaron? Los 340 millones. Entonces los intereses se liquidan sobre el saldo del mes anterior. Aquí en el mes 1, sobre el saldo en el mes 0. Lo que me prestaron, 340, esos son los primeros intereses, obviamente. Multiplicados por la tasa de interés que calculamos aquí ya con redondear. Y esa tasa la dejamos fija, F4, para que cuando la copiemos, la desplacemos, no nos cambie aquí la tasa, solamente nos cambie es el saldo, el saldo, el saldo. Y en los primeros intereses van a ser de 4.828.000 pesos. Segundos intereses, lo mismo, para hacerlo nuevamente y luego lo copiamos. El saldo del mes anterior, no el del mismo mes, el del mes anterior, saldo del mes 1, por la tasa de interés del mes, ya redondeada a 2 decimales y la dejamos anclada, fija la tasa. Paga menos intereses, 4.800.000, aquí 4.700.000, porque el primer valor de intereses fue sobre el total del crédito, 340. En el segundo mes paga menos intereses porque ya no debe 340, debe 334. Y así sucesivamente en todos los demás meses. Pues esto ya lo podemos copiar. ¿Qué pasará en el mes 60? ¿Paga intereses o no paga intereses? Antes de que lo miremos. ¿Qué pasará en el mes 60? ¿Paga o no paga? ¿Qué dicen ustedes? No dicen nada. Sí paga porque los intereses son sobre el mes anterior. Lo que pasa es que en el mes 60 el saldo es 0. Pues ya no hay cuota 61, que fueron 5 años. Se terminan acá, pero aquí tiene que pagar. ¿Sobre qué? Sobre el valor del saldo anterior, y el saldo es el del mes 59, que ahí está liquidado sobre el mes 59, vea. Sobre el mes 59, sobre los 5 millones a la tasa de interés del 1.42. Muy bien. Ya muy poquito, ¿no? Intereses. Y el valor de la cuota, pues se va sumando, se van sumando el capital y los intereses. Entonces ahí vamos sumando los dos. El valor de la cuota no es una cuota fija. Ese es el que vamos a hacer después, crédito de cuota fija. Aquí es una cuota que va cambiando. Lo único que es fijo aquí es el capital. Y cada mes 10.494.414, 300, etc.
y termina pagando una cuota de 5.747.000, la mitad de lo que empezó. 5 millones de capital y 80.000 pesos de intereses. Y pues a esto hay que sumarle el seguro, el valor del seguro del crédito. Muy bien, esa es la liquidación de un saldo de cuota sobre saldo de capital. No es cuota fija. ¿En dónde se acostumbra esta modalidad de crédito? Para las empresas. Normalmente esto lo utilizan mucho para las empresas. Cuando son con DTF, como les decía, o con TCC, o con IBR, índice del Banco República. Cuando eso cambia, no quiere decir que cada mes le van a cambiar los intereses, porque va a depender de la tasa del mes. Entonces, por ejemplo, hoy contratamos el crédito con DTF, hoy, abril aquí. El primer mes que lo va a pagar en mayo, un mes después, mayo 13, nos dieron aquí en abril 13, en mayo 13, entonces, no es que no sepamos, ya nos lo van a liquidar con la DTF de hoy, de abril 13. ¿Cuánto era la DTF de hoy, abril 13? Tanto. A ese valor, ¿cuántos puntos? DTF más tantos puntos, o IBR más tantos puntos. La del siguiente mes, la de junio, será la DTF, la IBR o la TCC de mayo. La que esté en mayo para pagar los intereses en junio, la que esté en agosto para pagar los intereses en septiembre, la que esté en noviembre para pagar los intereses en diciembre. Y así va entonces dependiendo de cada mes en cuanto esté la tasa. El valor de capital no cambia, van a cambiar son los intereses. Entonces, si son altos o si son bajitos, dependiendo de la tasa. ¿Ok? Eso es para empresas, no para nosotros. Muy bien. Ahorita miramos entonces cuál es mejor o no. ¿Está claro hasta acá? Le hicimos ya el de saldo, crédito sobre saldos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos al siguiente. Crédito, cuota fija. Entonces voy a llevarme estos mismos datos, voy a señalar aquí toda la hoja y la pegamos aquí en crédito, cuota fija. Ahí estamos. Y vamos a ampliarle aquí para que la veamos y vamos a cambiar la modalidad. Dejamos todo lo mismo, el mismo valor, el mismo plazo, la misma tasa, ya la hicimos, pero ahora vamos a cambiar aquí totalmente la liquidación de todo esto. Vamos a eliminar aquí todo esto. En el primer periodo no pasa nada, no hay cuota porque es vencida. Entonces, en la modalidad de cuota fija, debemos calcular lo primero, valor de la cuota fija. Estos sí son los créditos para uno, persona natural, que uno dice, voy a sacar un crédito, ¿cuánto me queda la cuota? Entonces, ustedes lo pueden saber, lo pueden calcular con las condiciones. Mira, aquí están ya los datos, con estos daticos en un Excel, aquí ustedes lo van a hacer para el producto, calcula. Entonces, ¿cómo se calcula a través de Excel? Entonces, hay una función que ustedes escriben igual y escriben la palabra pago, paréntesis, igual pago. Y él ahí les pide la tasa, el número de periodos, etcétera. Primero, tasa. La tasa no le vamos a decir la efectiva anual ni la nominal anual, la del periodo. Como vamos a pagar mensual, entonces será la tasa mensual. Entonces, tasa que le vamos a aplicar acá, la del mes, esta, la que calculamos aquí a través de la función en Excel, tasa nominal, o a través de la fórmula. Lo hacen por las dos vías para que les compruebe y aprendamos y entendamos. Entonces, primero la tasa es la del mes, la del periodo. Punto y coma. Punto y coma. NPER, número de periodos. Sabemos que también son 5 años, pero por 5 años por 12, que son los meses. O sea, son 5 por 12, 60 meses. Ese es el número de periodos. Tasa mensual y número de meses.
Bien. Luego, ¿qué nos pide? Luego nos pide el BA, que es el valor actual. El valor actual lo tenemos aquí con un signo positivo. Para efectos de que nos calcule la cuota con un valor positivo y no nos lo calcule negativo, como lo calcularía si no le cambiamos el signo, no cambia el valor, simplemente cambia ese el signo, entonces le vamos a cambiar el signo al valor, aquí, ahí en la fórmula donde estamos. Entonces, cuando nos pida el BA, punto y coma, mire, observen ahí cómo lo estamos haciendo, ¿no? Primero la tasa del mes, punto y coma, el número de periodos, tomamos los 5, todo en Excel, 5 por 12, no 60 ahí escrito, sino en Excel. 5 años por 12 meses, punto y coma. Menos, cambiamos el signo, menos, ahí hay un menos, y tomamos el valor actual, el valor del crédito, 340, que es la celda P2, punto y coma. BF, valor futuro, ese lo hacemos ahorita para el leasing, que es la opción de compra. Aquí en este caso, 0. Ese sí le podemos escribir así. No hay valor futuro, 0. Es un crédito normal. Punto y coma. Luego nos pide el tipo de crédito. Y el tipo nos dice 0, final del periodo, o 1, comienzo del periodo. Entonces, él liquida aquí el valor de la cuota vencida, final, o anticipada, comienzo. ¿Va a pagar una cuota vencida o va a pagar una cuota anticipada? Estamos haciendo con cuota vencida, entonces le decimos 0. Tipo 0. Escriben el número 0, que corresponde a 0 de final. Si hubiésemos escrito 1, lo haría como anticipada. Le escribimos 0, vencida. Y listo, cerramos paréntesis. Y ahí nos queda calculado el valor de la cuota. Entonces, conocimos el valor del crédito, el plazo en meses, la tasa en meses. Y ya, tasa en meses, número de periodo en meses, el valor actual cambiándole el signo para que nos dé positivo, el futuro en 0 y el tipo en 0 porque es vencida. Enter. Cerramos paréntesis, enter. Y ese es el valor de la cuota mensual fija. 8 millones, tan. Si lo queremos hacer ahí está en función Excel. Si queremos calcular el valor de cuota fija mediante fórmula, también se puede hacer. ¿Cómo es? Es el valor del crédito por, aquí van dos paréntesis, 1 más la tasa, aquí en este caso MB, mes vencida, tasa MB elevado a la número de periodos. Y esto va multiplicado por, no me olvida, por la tasa. MB en este caso. Y esto va dividido entre eso mismo esto va, ahora que se me hizo el cursor acá. Esto va dividido entre esto mismo. Vamos a coger aquí esto mismo. Hasta acá. Para copiarlo aquí al final. Eso. Eso mismo, 1 más la tasa, mes vencido, elevado a la n, menos 1. Y aquí cerramos paréntesis. Ese sería el valor de la cuota fija con fórmula. Vamos a hacerlo acá. Igual, valor del crédito, 340 millones. Por, abrimos aquí dos paréntesis. 1 más la tasa mes vencida, 1,42. Elevado a la n. 5 años, pero no en años, por 12 meses. O sea, elevado a la 60, pero ahí en fórmula. Elevado a la 60. Aquí no dice que es elevado a la tal por tal, a la n. Sabemos que el n es número de periodos, número de meses en este caso, 60 meses. N. Por la tasa. Ese es el numerador.
cerramos ahí un paréntesis en negro, ve ahí quedó, abrimos negro, cerramos negro, ese es el numerador. Y ahora dividido, dos paréntesis, hacemos lo mismo el denominador, 1 a la tasa elevado a la n, 5 por 12. 5 por 12. Cerramos y menos 1. Y cerramos el denominador. Y ahí cierran otra vez el negrito. Y negro, abrimos negro, aquí cerramos negro y luego dividido. O sea, este quedó numerador. El denominador abrimos negro y cerramos aquí negro. Quedó ya cerrado el denominador. Y vea, dio exactamente igual. 8.457.90, que es este valor. Pongámosle otro color. Acá. 8.457.190. Aquí lo hicimos con la función en Excel, más fácil, y aquí con la fórmula. Entonces también lo aplicamos de las dos formas para que lo comprueben y lo aprendamos a hacer. Como les he dicho, aquí todavía no están aprendiendo nada, no están aprendiendo, pero nada. Están entendiendo. Si alguien lo está haciendo a la par mía, pues va aprendiendo. Pero ya cuando les toque hacerlo, ahí aprende. De lo contrario, no aprende. Como en el concurso. No aprendieron hasta que no lo hicieron. Listo. Cometimos errores, sí, no importa, pero ya corregimos y aprendimos. Ese es lo importante. Muy bien. Entonces ahí está ya con la fórmula, que está aquí escrita la fórmula y aquí está plasmada ya en el ejercicio. Muy bien. Entonces ya sabemos que nuestro valor de cuota fija es esta cifra. Entonces ese valor de cuota lo vamos a escribir aquí. Este se liquida al contrario del anterior. En el crédito sobre saldos, recordemos, empezamos fue a liquidar primero el abono, los saldos, los intereses y de último el valor de la cuota. En el valor de crédito cuota fija es al contrario, empezamos por la cuota, no por ni el capital, ni los intereses, ni el saldo. Lo primero es la cuota, entonces le decimos el valor de la cuota es igual a lo que ya nos calculó aquí el sistema, o nos lo hicimos por Excel, por la función, o con la fórmula manualita, cualquiera de los dos da igual. Y ese valor lo dejamos fijo, fijo. Es decir, que cuando yo lo copie aquí, este mismo valor que tomé de la celda, lo anclamos, ¿no? Le dejé F4 para que nos copie, ya lo podemos copiar. Entonces, todos los meses va a pagar lo mismo. Eso se llama cuota fija. 8.457.190.000 pesos cada mes, cuota fija. Y esos son los créditos de personas naturales. ¿Y cómo completamos la tabla? De para atrás. Entonces, vamos a completarla hacia atrás. Entonces, lo primero van a ser... Uy, ¿esto qué pasó? Que se ha cerrado sesión. ¿Quién me iniciaría? Esperemos que no. Bueno. Intereses, lo primero, entonces hicimos lo primero, el valor de la cuota fija. Ahora vámonos hacia atrás, intereses. Igual. Los intereses por los dos sistemas de la primera cuota son los mismos. Vuelvo y repito. El valor de intereses por el sistema de crédito sobre saldos o el crédito de cuota fija solo para el primer periodo son los mismos. ¿Por qué qué? Porque es el mismo valor del crédito en los dos, es el mismo plazo, es la misma tasa y son las mismas condiciones. Entonces no nos cambian los intereses del primer periodo. Los otros sí ya cambian. Entonces va a ser el saldo de capital, lo mismo que hicimos con el anterior, del mes anterior. Estamos en el 1, el saldo en 0. Estamos en el 15, el saldo en 14. En el 40, el saldo en 39, del mes anterior, multiplicado por la tasa de interés del mes, no la anual, no la efectiva ni la nominal, la del mes vencido. Y esa tasa la anclamos fijo, F4, para que cuando copiemos no nos cambie esa tasa. 4.828.000 son los mismos intereses del crédito sobre saldos. Mírenlo, 4.828.000. No cambia. Y el abono a capital es igual al valor de la cuota fija menos lo que ya le van a quitar de esa cuota para intereses. Usted va a pagar una cuota de 8 millones, casi 500,
de los cuales 4.800.000 son intereses. Lo que le sobre de esa resta se lo van a abonar al capital, es decir, 3.600.000. Para que cuando se sumen capital más intereses en todos los meses, capital más intereses, siempre de la misma cuota. ¿Y cuánto nos queda de saldo? Que se hizo al revés, vea, fue lo último. Va a ser igual. El saldo que traía menos lo que le abonó a capital en ese mes. Siguiente, vamos a hacer el siguiente y de ahí para allá se copia. Entonces ya hicimos la cuota que la calculamos de primero y la dejamos fija. Intereses del segundo mes, igual. ¿A qué? A ver, ¿qué serán los intereses del segundo mes? ¿Ve? Cuando nos toca hacer no hemos aprendido. El saldo anterior, El saldo anterior, ¿cuál sería? ¿Cuál es el saldo anterior? 336,370,810. Eso, entonces el saldo anterior es este, el saldo del mes anterior, por la tasa. Fija la tasa, 1,42 F4. ¿Y cuánto es el abono a capital del mes 2? El valor de la cuota menos los intereses, profe. Sí, señora. El valor de la cuota fija menos los intereses. Eso es lo que le va a ganar a capital en el mes 2. ¿Y cuánto le queda de saldo? Pues lo que traía de saldo en el mes anterior menos lo que le abonó a capital en ese mes. ¿Qué observamos? Que cada vez se pagan menos intereses y cada vez se abona más a capital. Aquí pago 4.800, que son los mismos de la forma anterior. El mes siguiente, menos intereses, 4.700. Y como la cuota es la misma y paga menos intereses, pues lo que le sobra se lo abona a capital. Entonces aquí le abono 3.629.000, aquí le abona 3.680.000 y el saldo pues cada vez se le va reduciendo también. Y estos tres ya los podemos copiar en todo, de ahí para abajo. Y al final el saldo nos tiene que quedar en cero. Saldo en cero. Y aquí el saldo que traía en el último mes, en el penúltimo, es muy diferente al del anterior. Aquí en el mes 59 le debía 5.600.000. Aquí le debía 8 millones. De todas maneras queda en cero porque le abona capital 8, que fue la diferencia. Y siempre que se sume cualquier cuota, capital más intereses, cualquier mes, la suma tiene que ser el mismo valor. 8, 4, 57, 190. Cualquier valor que sume las dos columnas, capital más intereses, esa suma debe ser el mismo valor de cuota. 8, 4, 57, 190. Ese es el de cuota fija. Y a esto que se le adiciona el valor de los seguros. Bueno. ¿Listo? Crédito, cuota fija. Y terminamos con el de leasing financiero. Entonces vamos a copiar otra vez toda esta misma hoja. Acá, leasing financiero. Listo. Valor del crédito. Aquí no hay crédito, sino valor del leasing. El leasing no es un crédito, es una modalidad de arriendo, ¿no? De arrendamiento. Así. Leasing. El plazo, forma de pago. Pero aquí sí tenemos que agregarle una cosita más. Este requiere una adición aquí. Y es la opción de compra. ¿Y qué es la opción de compra? La opción de compra es cuando se utilizan las operaciones de leasing, entonces no es que a uno le presten la plata. Se utiliza mucho, por ejemplo, en las universidades, en la UPB,
se utilizaba, yo lo utilizaba ya para los equipos de cómputo, de las salas de cómputo. Se sacaban por leasing. Entonces uno le decía a una compañía de leasing, negociaba uno con una entidad de leasing, que normalmente cada entidad bancaria tiene su compañía de leasing. Y entonces uno negocia con ellos las condiciones. Entonces digo, necesito 100 equipos de cómputo para una sala de informática o para 2 salas, y le da uno las condiciones de tales características, de tanta capacidad, de tanta memoria, de tanta velocidad, de pantalla de tal tamaño, de condiciones ergonómicas, etcétera, de teclado, bueno, todas las condiciones como son. Y la marca incluso. Y necesito equipo marca tal. Uno incluso les dice, pues obviamente yo ya los coticé, uno los cotizaba, de dónde los puede uno adquirir, comprar. Dice, en tal entidad los venden, en tal entidad ya están cotizados, ya saben aquí las condiciones de la universidad, entonces ellos simplemente lo que hacen es la compra. Uno ya tiene las características y todo, no es que la compañía le envíe lo que ellos quieran, no. Entonces ellos simplemente lo que hacen es comprar lo que uno, entre comillas, le ordene. Le ordeno, pues es una operación de ese estilo. Entonces los compran. Entonces esos equipos salen a nombre de la compañía de leasing. La dueña es la compañía de leasing. Pero no se los va a despachar allá a la compañía de leasing, para despachar a tal lado, a la universidad o a tal empresa. Llegan a la empresa y los utiliza la empresa, pero esos equipos no son de la empresa, no son de la universidad, son de la compañía de leasing. Entonces, ¿qué hace la universidad o la empresa? Le paga un arriendo. Ese es un leasing, es un arriendo. Le estoy pagando un arriendo por esos bienes, por esos equipos. Se utiliza mucho en las empresas, sobre todo por efectos tributarios, porque eso da una deducción en impuestos más beneficiosa que la de un crédito. Bueno, después, si hay oportunidad y tiempo, miramos esa temática, pero principalmente es eso. Además, por ejemplo, en lo de tema de los equipos de cómputo, pues para que se estén renovando, se estén actualizando. Y no se compraron y se duraron ahí los equipos quién sabe cuánto tiempo, y ya tecnología obsoleta, y sobre todo, por ejemplo, para una entidad educativa, una universidad tiene que estarlos actualizando por capacidad, por condiciones, etcétera. Entonces, ese es el tema. Entonces, como hay un arriendo, no una compra, existe opción de compra. ¿Y qué es? Más que sea una opción, es casi que obligatoriedad de compra, no es que se tome como opción, porque usted después de estar 5 años, 3 años pagando un arriendo por unos equipos, al final usted se queda con los equipos y hace uso de eso, de la opción de compra. Entonces al final le dice, la opción de compra ¿de cuánto es? Normalmente en las operaciones de leasing, eso está muy establecido, las opciones de compra son del 10%. Entonces vamos a usar aquí el 10%. Ya les explico de qué. El 10% del valor de la operación. ¿Y cuándo se paga esta opción de compra? Se paga al final del plazo. Es decir, en la cuota número 60, le va a quedar un saldo que va a ser exactamente el 10% de la opción. Entonces, paga en la cuota número 60, paga la cuota, paga el arriendo mensual, un arriendo mensual, y le va a quedar un saldito que es la opción. Entonces, paga el arriendo y paga la opción, y entonces ahí ya le hacen el traspaso de los bienes que se adquirieron por leasing, y ya entonces queda la empresa o la universidad o la entidad dueña de los equipos, pero pagaderos al final. Profe, en ese caso el 10%, o sea, ¿se pagaría interés menos el 10% de ese valor del leasing? El 10% del valor, en este caso 34 millones de pesos, 340 millones, el 10% son 34 millones, ¿cierto? Ese es el valor que se paga en la O sea, cuota pero CC. sobre esos 34 millones no pagamos intereses. No, porque ya ustedes esos 34 millones se los van a descontar ahorita cuando hagamos la liquidación. Ahorita les digo cómo se hace la liquidación de ese crédito leasing. Entonces, como usted va a pagar al final eso,
Entonces a usted no le van a cobrar intereses sobre 340 millones, que es el valor de la operación, sino sobre 340 menos la opción de compra. Pero como esa opción de compra la paga al final, no es que de una vez le quiten 340 menos 34. ¿Cuándo paga los 34 de la opción de compra? En la cuota final, en la 60. Y esos 34 millones que va a pagar por allá dentro de 5 años, se los van a traer ese valor presente. ¿Cuánto representan hoy? Pues los 34 millones que son dentro de 5 años, hoy van a valer mucho menos, valen 20 millones, 25. Entonces, a los 340 del crédito le van a quitar la opción de compra en presente y sobre ese valor se calcula la cuota. Vamos a hacerlo. Entonces, la opción de compra del 10% la vamos a dejar ahí y vamos a calcular aquí la cuota fija. Volvemos a hacer entonces el ejercicio. Igual, pago. La misma función que usamos ahorita para crédito de cuota fija. Pago, paréntesis. Tasa, la del 1,42, la del mes. Punto y coma. Número de periodos. Los 5 años, no años, por 12. Son meses. 5 por 12, 60. Punto y coma. 60 meses. Valor actual, ya sabemos, le cambiamos el signo, menos el valor del leasing, 340. Ya les digo, punto y coma. Valor futuro, BF, ahí está la opción. Entonces, ¿el valor futuro de cuánto es? A los 340 millones por el 10%. Entonces, él aquí cuando vaya a calcular la cuota, a los 340 del crédito le va a restar esos 34 millones futuros, pero traídos a presente. Él automáticamente aquí los actualiza. Ahorita lo hacemos de manera manual. Entonces, el futuro va a ser el valor del leasing por el porcentaje de opción de compra, así como está escrito ahí. Punto y coma. Y el tipo también lo mismo que vimos ahorita, 0 al final, que quiere decir vencido. Si fuese 1, significa anticipado, es decir, cuota fija vencida o cuota fija anticipada. En este caso, vencida. Cerramos paréntesis. Y ahí nos quedó calculado el valor de la cuota de ese leasing. Observen que es menor, 8,094 es menor que 8,457 que era el anterior. En el anterior sistema era 8 millones casi 500. Aquí son como 500,000 pesos menos. Claro, porque no le van a cobrar sobre 340 el crédito, sino sobre 340 menos la opción de compra a precios de hoy. Y la liquidación, creo que aquí ya quedó así, ya la teníamos. Simplemente lo que hice fue copiar el mismo de crédito de cuota fija, copiar y ya ahí pasó todo. Pero si quiere lo volvemos a hacer, no hay problema. Ahí ya pasó todo, entonces borremos todo y volvemos a hacer la liquidación. Entonces ya sabemos que en 0 no hay abono, ni capital, ni intereses, y la cuota pues será la misma, 0. Borremos todo esto. Listo. Se hace lo mismo que hicimos ahorita con el de cuota fija para el leasing. ¿Qué es? Entonces empezamos aquí con el valor de la cuota, que es la que calculó aquí el sistema, 8,040,094. Esa la dejamos fija. O sea, todos los meses 8,094. Liquidamos esto de para atrás. Primero los intereses a los 340 por la tasa 1,42. La dejamos fija. Capital le abona la diferencia entre la cuota menos los intereses. Aquí le abona más a capital, 3.200.000. Aquí le abonaba 3 millones. Le abona menos, perdón, claro, porque el valor, al final le va a quedar el saldo. Es al revés, al final le va a quedar el saldo. Y el saldo, los 340 que trae menos lo que le abonó acá. Y ya esto lo podemos repetir en todos los demás meses. Lo mismo que hicimos ahorita.
Y aquí al final, en la cuota 60, nos tiene que quedar de saldo 34 millones. Ya no nos queda en cero. Y ahí está, vea. Saldo en la cuota 60, 34 millones. Es decir, él va a pagar al final en la cuota 60, 8.094.000 más 34 millones, que es la opción de compra. Esa es la liquidación de un sistema lícito. ¿Okay? Y allá entonces con eso le hacen el traslado de los bienes a nombre suyo, a nombre de la empresa. Muy bien. Esto de manera Excel, que simplemente era aquí tener la función de pago. Lo único que cambió con respecto al anterior es que cuando aquí nos pidió valor final, valor futuro, en el anterior no había, cero. Aquí hay un valor futuro, que es la opción de compra, el valor del leasing por el 10%. Cuando es aquí de manera manual, este valor de crédito cambia. ¿Qué cambia entonces para hacerlo manual? Entonces vamos a decir aquí, valor de crédito menos opción de compra en valor presente. Eso es lo que hay que hacer de manera aquí manual. Vamos a hacerlo también manual. Entonces aquí pues no va a ser el valor del crédito los 340, sino el valor del crédito menos el valor, no digamos esto, sino valor o BR, que sabemos que es BR significa valor. Valor opción de compra en presente. Entonces vamos a liquidarlo acá. Vamos a calcular primero esto. Valor del crédito menos opción de compra en presente. Vamos a hacerlo acá. Valor crédito menos valor opción de compra en presente, en valor presente. Vamos a hacerlo aquí. Entonces esto va a ser igual. Si lo queremos en un paréntesis, listo, va a ser valor del crédito, 300 o el leasing. No se llamaría crédito, ¿no? Sería valor del leasing. Menos la opción de compra en presente. ¿Cuánto es la opción de compra? Los 300 menos paréntesis. Hagámosle otro para que no nos confundan las operaciones. El valor del leasing por el 10%. Esa simplemente es la opción de compra. Ahí no está todavía en presente. Eso es lo que va a pagar al final. 340 por el 10%, 34 millones que le va a quedar de saldo en la última cuota. Esa es la opción de compra al final. Pero nos dice en presente. Entonces, esta restica en presente quiere decir que la tenemos que dividir, traerla a un presente. O sea, descuéntela, tráigala a un valor actual. Divídela. Es como valor presente es igual al valor futuro, que es ese, sobre 1 más la tasa. Tráigalo a un valor presente. Sobre 1 más la tasa. ¿Cuánto es la tasa? El 1,42. Y ese 1,42 elevado a la ¿cuánto? A las 60 meses, elevado a la paréntesis 5 años por 12 meses, por 12 que son 60. Ese es el valor presente. Esto que está aquí, B2 por B7 es el valor de la opción, ¿no? 34 millones, que son 340 millones por el 10%, son 34. Dividido entre 1 más la tasa elevado a la 60. Ese es el valor presente de eso. Y cerramos paréntesis con el negrito. Y ahí nos quedó el valor sobre el que va a liquidar los intereses. Vea, lo va a liquidar no sobre 340, sino sobre 325. Y no sobre 340 menos 340 por el 10%, no sobre 306, sobre 325, porque los 34 millones en presente valen mucho menos. Mejor dicho, ¿cuánto valen esos 34 millones en presente? Esos 34 millones traídos a presente valen 14 millones. Hoy equivalen 14.590.000 a lo que dentro de 5 años valen 34 millones. Esa es la equivalencia, ese es el valor presente. Y ya con esto entonces podemos ahora sí aplicar aquí el valor de la cuota fija, la misma operación que tenemos aquí, solo que aquí ya no va a ser multiplicado por el valor del crédito B2, sino por este valor que calculamos, que es este. Entonces, al comenzar esta fórmula, la misma que teníamos aquí, lo que hice fue copiarla de la anterior liquidación,
y le cambio el primer dato. Todo lo demás sigue igual, 1 más la tasa elevado a la 60 por la tasa sobre 1 más la tasa elevado a la 60 menos 1. Es igual. Cambias el que no es valor de crédito 340, sino 340 menos opción de compra en presente es 325. Entonces cambié el primer dato de 340 por 325 y le doy enter y nos tiene que dar esto mismo, 8094. Ahí está, 8094,271. Hecho aquí con la fórmula en Excel y hecho aquí con la función financiera. Entonces lo hacemos siempre por las dos vías y ahí están las fórmulas para que ustedes también lo apliquen. Y listo, listas las tres modalidades de crédito. Ahora la pregunta, ¿cuál será mejor? ¿Cuál creen ustedes que es mejor? Voy a repasar. Crédito sobre saldos, este que hicimos primero. Crédito cuota fija o el sistema leasing. Ay, se le acabó la pila a este cursor. ¿Cuál creen que es ¿Leasing? mejor? Profe, yo creería que leasing, ¿Por qué? porque el leasing no va a pagar intereses sobre 34 millones. En el resto de modalidades sí. ¿Y eso le conviene? Sí, porque sería pues un ahorro que va a tener el cliente. Entonces yo le aclaro una cosita, Julia, y para los demás. Normalmente las operaciones de crédito, cualquier sistema que sea, primero porque no se tienen los recursos, muchas veces en las empresas, claro que sí, pero segundo, principalmente son efectos tributarios, porque los intereses que pague uno sobre crédito los puede descontar de sus impuestos. Entonces uno pensaría, cuanto más interés pague, menos impuestos voy a pagar. Cuanto menos interés pague, más impuesto voy a pagar. Entonces hay que tomar esa decisión y hay que analizar. O pago más intereses y menos impuesto, o pago menos intereses y más impuesto. ¿Sí entendemos eso? ¿Sí? Que si pago más intereses es menos impuesto. ¿Por qué? Si paga más intereses, ¿por qué es menos impuesto? ¿No entendemos? Porque cuando se haga un estado de resultados, un PIG, hay un gasto financiero, que son los intereses. Y si esos intereses son bastantes, son altos, pues le genera menos utilidad. Más intereses, más gastos, menos utilidad. Y menos utilidad, menos impuesto. Al contrario, intereses poquitos, pago muy poquitos intereses, entonces mi utilidad no se reduce, queda una utilidad alta porque no voy a descontar, no voy a restar tantos intereses, tantos gastos financieros, sino muy poquitos. Entonces mi utilidad queda alta y una utilidad alta, elevada, más impuesto. Entonces por eso hay que mirar el tema de impuesto comparado con los intereses. ¿Ok? Y en el leasing, que aparentemente uno dice menos intereses por lo que decía Juliet. Sí, me estoy pagando sobre 36 millones, no estoy pagando intereses porque esa es la opción de compra que 34 millones es la opción de compra que voy a pagar al final. Entonces, sobre eso no me están cobrando intereses. Pero asimismo, entonces deja de pagar intereses y va a pagar más impuesto. Pero es que el leasing tiene otra forma. Y es que en el leasing no es deducible los intereses, sino en la cuota, el canon, porque usted está pagando aquí un arriendo. A usted le van a deducir de gastos no 4 millones de intereses, sino 8 millones. Uno. Pero usted no tiene el bien. Los bienes no son suyos. Entonces, la depreciación, que son bienes que se deprecian, que es otro gasto, otro costo, que también le disminuye el impuesto, la depreciación no la hace usted, la hace la compañía de leasing. Entonces, la compañía de leasing se gana la depreciación porque él es el dueño del bien. Yo soy un arrendador, un arrendatario. Entonces, como arrendatario pago un canon, un arriendo, y eso es lo que me deducen a mí. Entonces, ¿qué tan bueno es tener el bien como lo tiene aquí en cuota fija? Este bien si es suyo, usted a este bien le hace depreciación y eso le disminuye utilidad y obviamente impuestos. Y paga una cuota, pero la cuota no es la deducible. Aquí la cuota no es la que se deduce, aquí se deducen son los intereses.
En el leasing sí se deduce la cuota, porque no es una cuota de un crédito, es un arriendo. Como pagar un arriendo cualquiera, entonces un gasto de arriendo. Aquí en la cuota fija no es un arriendo, es un crédito, entonces no es la cuota. El capital no es deducible para efectos de impuestos, de gasto. Esto no va a ningún gasto, este abono a capital no es ningún gasto. El gasto son solamente los intereses. En el leasing financiero el gasto sería la cuota, que es un arriendo. En el crédito sobre saldo es lo mismo, el único gasto son los intereses. El capital no, porque esto es un crédito. Aquí no, esto no es un bien, sino le dieron a usted la plata. Entonces, eso hay que revisarlo. Pero otro elemento, que uno tiende siempre a hacer una operación que nunca deben hacer. Sume los intereses a ver cuántos intereses pagó. Entonces, ustedes llegan y suman aquí intereses y dice, este sumó, yo no lo voy a sumar, voy a mirarlo aquí. Aquí pagó 147 millones de pesos de intereses sobre 340, 147 mal contados. En el de cuota fija, ¿cuánto pagó intereses? Entonces, llegan y suman esto. Y dice aquí intereses pagó 167 millones. Uy, está pagando más aquí que acá. Y el del leasing, bueno, esa es otra forma que esto no se podría comparar. Pago de intereses 179, mire, mucho más, 180. ¿Sí ven? Entonces dice uno, aparentemente estoy dejando de pagar sobre 30 y pico, pero los intereses, como no me está reduciendo tanto el capital, mire, el capital aquí eran 3,266 el abono, que hacía en el primer mes, aquí fueron 3.600.000, aquí abono más, luego el saldo cada vez es más bajito y los intereses son cada vez menores, y aquí abono 5 millones, el saldo que le abonó a capital, entonces cada vez el saldo es más bajito y cada vez menos intereses. Entonces, definitivamente uno diría, el que menos paga intereses es el primero, crédito sobre saldo es el que más poquitos intereses pagó porque le está abonando mucho más a capital. Y el más costoso, entre comillas, es el leasing, porque es el que menos le abona capital. Si le abono a capital menos, me quedan saldos más altos y saldos más altos son intereses también más altos. Así los 34 no tengan intereses. ¿Sí lo ven? Pero, y el intermedio sería el de cuota fija. Pero eso no es cierto, porque estas sumas que les acabo de mostrar, nunca las debemos hacer. Jamás. Por eso cuando uno les dan un crédito de vivienda, dice uno 15 años pagando una vivienda y la cuota me quedó en tanto y ustedes suman la cuota o la multiplican por los 15 años, 180 meses, dice una cuota de 1.000.000, ejemplo, 1.000.000 mensual. 180 cuotas, 15 años son 180 millones. Y lo que me prestaron fueron 50 o 30 o 20, es una cuota muy barata, 1.000.000 no es una cuota para un crédito muy alto. Me prestaron 30, 50 millones y pago 180 millones en los 15 años. Pues, ¿pago cuántas veces ese crédito? No, esa cuenta no es cierta. Eso jamás es real. Y menos ustedes aquí en una actividad de finanzas, en una actividad de universidad, que entendamos ese concepto, porque ese es el común siempre de las personas, de no sacar el crédito de vivienda porque quedan muy altos y que lo sacan a menor plazo. Es un error garrafal. ¿Y por qué no se pueden sumar esos valores? Porque son diferentes periodos. Y ya lo vimos, 8 millones de hoy, o 100 millones de hoy, o 50 millones de hoy, o 100 pesos de hoy, no es lo mismo que 100 millones, 50 millones, 80 millones, 100 pesos dentro de 15 años. Y si la cuota sí sea la misma, 8, 8, 8, 8, estos 8 dentro de 5 años, ya pues esto dentro de 5 años no representa una cifra muy grande, porque el dinero, el costo del dinero es cada vez más alto. Entonces yo no puedo sumar cifras de diferentes periodos donde los costos son totalmente distintos. Eso no es correcto. Lo que uno tiene que mirar cuando saca un crédito es la tasa. ¿Qué tasa me cobran efectiva anual? Y buscar la mejor entidad. En las mismas condiciones, ¿no? El mismo crédito, el mismo plazo, todo lo mismo. Mirar qué tasa es. Y ya ustedes ya con la tasa y el crédito hacen la liquidación. ¿Cuánto les queda de cuota? O le dicen a la persona, señorita, ¿cuánto me queda de cuota? Entonces ustedes se van para la casa, cogen el Excel, vamos a ver si es cierto. Uy, no, esto me están cobrando más. Pues uno no, cuando no lo entiende, pues le cobraron y usted se da cuenta, no le están cobrando eso.
preguntarle también a la persona, ¿cuánto me queda de cuota de seguro? Aproximadamente, ese sí es muy, no le van a dar a uno el dato exacto, solo cuando ya liquiden el crédito, pero las condiciones, la edad o bueno, los temas que le pidan allá. Y eso se compara. Compara entonces la tasa de interés de una entidad a otra y la cuota del seguro de una entidad a otra, y usted toma la decisión. En estos tres sistemas que acabamos de liquidar, el costo es exactamente el mismo. El hecho de que pague a veces más intereses, menos intereses, y que al final la suma me dio más alta en intereses en uno que en otro, eso no es cierto. El concepto es que el crédito, el costo del crédito es igual. Todos los liquidamos a la misma tasa efectiva anual. El costo es el mismo. Entonces, ¿de qué depende? Depende ya de la liquidez, de la capacidad que yo tenga para pagar. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Créditos sobre saldos. ¿Puedo empezar pagando una cuota de 10 millones de pesos? Que al final voy a pagar, como se dice, menos intereses, pero que no es cierto porque el costo del dinero es el mismo en todos. ¿Puedo empezar pagando 10 millones de pesos de cuota y luego me va reduciendo? ¿O puedo pagar una cuota fija de 8 millones casi 500? ¿O simplemente puedo pagar una cuota de 8 millones 094? Si mi capacidad de pago, mi liquidez me da para cualquiera de los tres, ya elijo qué me queda mejor. Soy una persona que tengo un ingreso fijo, me voy por cuota fija. Aunque ya vimos, el crédito sobre saldos es más para empresas, que también lo puede uno hacer para persona natural, donde al final, cada vez como le está abonando mucho a capital, le está abonando mucho más a capital que en los otros sistemas, los saldos cada vez más bajitos. Y saldos cada vez bajitos, intereses cada vez más bajitos. Pero nunca hacer las sumas, primer elemento. Tampoco nunca pedir que le disminuyan el plazo. Esa es la otra, es que olvidé, no, es que se nos quedaron tantas cosas, toca en la próxima. Que uno cuando va en la cuota tal, uno le dice, quiero hacerle un abono. Y sobre ese abono quiero o que me reduzca la cuota, o que me reduzca el plazo, o que me anticipe cuotas. Son las tres opciones. Entonces, pues ya ahorita vamos a empezar, tengo otra tutoría y ustedes tienen que terminar el ejercicio del concurso. Entonces, por lo pronto dejemos hasta acá. Esta tarea, ¿para cuándo está? Muestra, a ver, miramos ya para terminar. ¿Cómo estamos aquí de calendario? Aquí está. ¿Dónde está el? Ah, claro, lo dejé abierto y me abortó. 29 de abril. Estamos para el 29 de abril, amortización créditos, correcto. El 20 no tenemos actividad, de 8 descansamos, nos volvemos a ver el 27. No, o sea, hagamos el ejercicio hasta acá y luego el 27 hacemos un repasito. ¿Me acuerdan de para cuando tengan que aplicarle un abono extra para reducir plazos o para reducir tiempo, para reducir cuota, o reducir plazos? Ya nos llegó el otro docente, ya, ya Profe, está la por ahí. próxima clase sí ya es presencial. Sí o Bueno, sí se va a listo. hacer presencial, Sí, ¿cierto? sí, sí, señor, sí, señor. La Listo. próxima está como está ahí, nos vemos allá. Esa no se graba, esa no les queda grabada, solamente para quienes tengan justificación, demostración de que viven en otra ciudad, en otro municipio, nada más. A ellos Profe, se les envía. y arrancaríamos por ahí a las 6:15 a que nos dé tiempo como de llegar por Pues el sí, tráfico, ¿qué porfa. sucede? Sí, no, pues yo lo puedo empezar como quieran, Elkin. El tema ustedes ven Sí, que es el tiempo, ¿no? Que eso, mire, sí, empezamos 6:05 y no nos alcanzó el tiempo para poder completar el ejercicio. solo Permítame, tenemos esa tutoría. Bueno, permítame, yo miro las pautas de este producto 3. Sí, ahí ya están las pautas del producto 3 para que lo hagan. Mire, ahí está. Un valor de tanto y no sé qué, y ahí están ya las condiciones para que lo realicen. Bueno, entonces que les vaya bien en el concurso, terminen, ya saben que no les doy resultados sino hasta el sábado ya con la finalización. Y los que tengan alguna inconsistencia, que espero que no se presenten más multas, pues les enviaré el correo para que sobre ese sigan trabajando. Si no les llega correo ni archivo, siguen con eso para que hagan el del viernes. No les envío resultados de mañana, ¿ok? O de hoy. Ya hasta el sábado, Dios mediante. Ya tienen los resultados de los 3 primeros días. Nos vemos. Chao. gracias, Gracias, profe. profe, hasta Buenas noches. luego. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.